El M-19, en las manos de su comandante general, hace dejación pública de la última arma en manos del movimiento 19 de abril por la paz y la dignidad de Colombia. A comienzos de los años 70, nuevos aires soplaban en la mayor parte del mundo. Se hablaba de insurgencia y de revoluciones, y esas reivindicaciones alcanzaría incluso algunos sectores más conservadores. En los pasillos de la Pontificia Universidad Javeriana se orquestaba una huelga, la primera en la larga historia de esa casa de estudios. Su organizador era un estudiante que hacía tiempo sentía que estaba en un lugar donde no encajaba bien. De origen social acomodado, sus pensamientos cada vez hacían más cortocircuito con los sitios acostumbrados para un joven colombiano o hijo de un almirante. Carlos Pizarro León Gómez era diferente. Su expulsión de la universidad no sorprendería a nadie, pero su incorporación a la guerrilla sí. Era el comienzo de una biografía que de típica no tiene nada, porque al final le llegaría a Pizarro pocos años más tarde, ya con las armas depuestas, pero como candidato a presidente constitucional. Un atentado truncó sus aspiraciones políticas y marcó el final de una vida asignada por nunca haber seguido el camino previsto. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Comenzamos. Ni la universidad ni las FARC. Venimos con una actitud tan abierta como permita en este país avanzar hacia un terreno distinto al que hemos estado transitando. Carlos Pizarro era hijo del almirante Juan Antonio Pizarro y de Margot León Gómez. Había nacido un 6 de junio de 1951 en Cartagena de Indias. Pasó de ser Charlie Boy entre sus amigos de la infancia a Mauricio o Aureliano entre los camaradas del M-19 en sus tiempos de guerrilla en medio de la selva. ¿Cómo llegó hasta allí un muchacho que pertenecía a una clase social más vinculada con los sectores conservadores? El periódico El Tiempo, que mucho tuvo que ver en el esclarecimiento del atentado que terminó con su asesinato, indagó en profundidad sobre esta peculiar trayectoria de vida y se preguntó en qué momento Pizarro torcería todo aquello que parecía pensado para alguien como él. Para Rafael Rincón Ordóñez, que firma el artículo fechado en 2005, la clave está en esos años de formación universitaria que acabarían haciéndolo a un lado por, justamente, no encajar en los estándares más rigurosos de su clase. En segundo año de Derecho, llevó a cabo diversas protestas que lo enfrentaron con el establecimiento conservador. Su ideología era fuerte en la teoría y en la práctica. El expresidente Ernesto Samper, compañero de Pizarro en las aulas, no en la guerrilla, recuerda sus discusiones sobre la vida de Bolívar y los ideales bolivarianos. Era una persona que no creía en que la solución de los problemas del país fuera institucional. La filosofía de Mao Zedong condicionaría su pensamiento y lo llevaría a empezar a construir en su cabeza la sociedad que anhelaba. Esas ideas no encontraron espacio en los claustros, por lo que poco tiempo después, Pizarro abandonaría la Javeriana. Porque Bolívar no nos legó a nosotros un país pequeño, una forma de ser pequeña y enana. Nos legó una manera distinta de ser. Para uno de sus amigos de juventud, Edgar Plazas, el camino de Pizarro comenzó a gestarse antes de los años en la universidad, pero allí
acabó por aflorar su verdadero ser. La institución le aportaría una visión de país, de la magnitud del conflicto y de las personas que componían en ese entonces el establecimiento, la clase dirigente estatal. Plazas recuerda especialmente durante el primer año de Derecho una serie de conferencias de psicología dictada por Hernando Gómez Buendía, donde Pizarro abordó el tema de las relaciones políticas y diplomáticas con Estados Unidos. Ese fue el momento en el que supimos cuál directriz admirábamos. Había que criticar al capitalismo porque nos tenía oprimidos. Fue un hombre bastante fuerte en sus posiciones. No solo criticaba al país, sino a la universidad. El país es el Partido Conservador, el país es el Partido Liberal, el país es la gente que pelea contra el Partido Liberal, el Partido Conservador. El país es Gaitán, el país es esa memoria colectiva de la Guerra de los 1000 días y las hazañas de Hernán Uribe. Pizarro había compartido claustro con figuras que luego también serían muy influyentes en el devenir político del país. El ya mencionado expresidente Samper, Noemí Sanín, Carlos Vicente de Rux, Gustavo Gallón, Camilo Arciniegas, Mario Alario, Guillermo Bueno, Guillermo Márquez Amado, Gilberto Alzate Ronga, por nombrar algunos. Su salida de la Javeriana marcaría el comienzo de su capítulo guerrillero. En la edición impresa del Tiempo, el día después del asesinato de Pizarro, Jaime Ariza recordaría esa transformación. Pocas semanas después de haber sido expulsado de la Javeriana, reclutado por Jaime Bateman Cayón, ingresó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. En el Huila se entrenó como guerrero bajo la orientación directa de Álvaro Fallat Delgado. Su permanencia fue corta. Consideró a las FARC como un grupo atrasado y con ideología caducada. Desertó y fue condenado a muerte. Así marcaba la cancha Pizarro, de quien las FARC creían que tenía una expresión equivocada de la lucha armada y él entendía como justa y necesaria. Había dejado la Javeriana y también dejaría las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Ya vuelvo. El 11 de septiembre de 1973, Carlos Pizarro León Gómez deserta de las FARC, dejando su uniforme doblado, su arma de dotación y una nota que decía: ya vuelvo. Así lo relata el portal de la Casa América de Cataluña a propósito de una exposición de objetos, cartas y fotografías del líder guerrillero. Cuando se fue no lo hizo solo, lo acompañaban Jaime Bateman, Álvaro Fallat y otros con quienes poco después fundaría el M-19. El hilo narrativo de la exposición descansa en su mayoría en palabras y textos del propio Pizarro. Me retiré de las FARC porque consideraban que en ellas no estaba el espacio político ni ideológico, tampoco doctrinario, humano, que yo requería. Lo afirma en sus cartas manuscritas, que fueron muchas a lo largo de su corta vida. Te juro, hermano, que no le daré tregua a la vida hasta que tus hijas, mis hijas y todos los hijos de este continente de futuro tengan una sonrisa floreciendo en los labios y una oportunidad de ser protagonistas de la historia. Así lo sostenía en otra carta dirigida a su hermano. La formación política de Pizarro había iniciado mucho antes de su incorporación a la guerrilla, ciertamente. Tras participar en movimientos estudiantiles, se sumó a las filas de la Juventud Comunista Colombiana. Su pensamiento se fue apuntalando a medida que leía y escuchaba a los autores y líderes que sonaban cada vez con más fuerza en los albores de los años 70. Cuando decidió unirse a la guerrilla, su amigo Edgar Plazas recuerda que le pidió una cantimplora. Su traslado a la selva era inminente. Plazas solo pensó en llamar a su primo hermano, un destacado militar de la Escuela de Caballería, para pedirle el utensilio. Es una emergencia, le explicó más tarde. Su primo acudiría el mismo día y le entregaría la cantimplora. La explicación de Plazas no pudo ser más clara. Es para un amigo que quiere ir al campo, usted entiende. Es como revolucionario. Este fue el paso directo a una vida clandestina que duraría varios años hasta que Pizarro decidiera emprender un camino por la vía democrática. Pero para todo aquello faltaba bastante, porque Pizarro dejaría una huella importante en los movimientos guerrilleros con la fundación del M-19, un grupo que imaginó al sentirse defraudado por las FARC. Quería ensayar un proyecto más a la criolla,
a lo nacional. La web de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz remarcaría que aquel momento tuvo que ver con otro periodo clave en la historia política colombiana. Así, al lado de Álvaro Fayad, Bernardo Jaramillo y otros, crearon el movimiento M19 de abril, M19, leyendo el fraude electoral que aseguró la victoria de Pastrana. El punto de quiebre fueron las elecciones presidenciales de 1970 que consagraron al conservador Misael Pastrana Borrero como nuevo mandatario. La autora Olga Janet Acuña Rodríguez, para la revista Escuela de Historia, publicó un estudio sobre aquella elección empañada por las sospechas de fraude. Las élites liberales y conservadoras, con el estandarte del Frente Nacional y el apoyo del gobierno nacional y de los grandes medios de comunicación, adelantaron una campaña de imagen contra Rojas Pinilla, que osciló entre los beneficios del acuerdo político o Frente Nacionalista y los recuerdos sobre el periodo del gobierno del exgeneral conocido como dictadura, en especial por los abusos de poder de las fuerzas militares. Nosotros no nos vamos a dejar humillar. Nosotros creemos que este pueblo tiene todo el derecho de protestar, tiene todo el derecho de rebelarse, tiene todo porque se está muriendo de hambre. En este canal tenemos videos hablando acerca del Frente Nacional y también acerca del general Gustavo Rojas Pinilla. Los momentos previos a los comicios estuvieron marcados por la dinámica de dos tendencias antagónicas: los defensores de las élites y del Frente Nacional, alrededor del candidato oficialista Misael Pastrana Borrero, y los defensores de los sectores populares o Alianza Nacional Popular en cabeza de Gustavo Rojas Pinilla. El verdadero escándalo llegaría después de la elección. En la noche posterior a la jornada de votación había un clima de inquietud general. El presidente Lleras Restrepo se dirigió al país por televisión advirtiendo que, según información en posesión de los organismos del Estado, sectores de la ANAPO preparaban un levantamiento popular a escala nacional y que para impedirlo, el gobierno resolvió declarar el estado de sitio, incluyendo medidas de censura de prensa a las emisoras de radio. Fue la crónica de esas horas tensas. Las radios que hacían un recuento de votos más rápido que la Registraduría Nacional, pero de carácter extraoficial, anunciaban una ventaja de Rojas sobre Pastrana. Cuando el ministro de Gobierno ordenó que no difundieran más cifras por fuera de los canales oficiales del centro electoral, el rumor de un fraude comenzó a extenderse. Se denunciaron irregularidades en distintos departamentos y comenzó a circular la posibilidad de un levantamiento. Así llegó el estado de sitio en medio de un clima de creciente tensión. El gobierno lanzó un comunicado. La afirmación de la ANAPO sobre fraude es falsa y la rechazo de la manera más enfática. El país sabe que no miento. En cuanto a Bogotá, son las 8, aquí el presidente mira su reloj, a las 9 de la noche no debe haber gente en las calles. El toque de queda se cumplirá y quien salga a la calle será por su cuenta y con las consecuencias de quien viola un estado de guerra. La gente tiene una hora para dirigirse a sus casas. Toda esta situación pareció el punto cúlmine para el descontento que se respiraba en distintos sectores de la sociedad y que dio por resultado, entre otras consecuencias más inmediatas o a mediano plazo, el fortalecimiento de los movimientos guerrilleros. Y hacia allí marchó Pizarro. Entonces colocamos nosotros que la vida nuestra de por medio y regalamos la vida nuestra si se quiere. La regalamos ¿por qué? Porque pensábamos que era más importante para nosotros y para el país la firma del cese al fuego. La campaña del M19. El movimiento 19 de abril tomó su nombre justamente a partir de las irregularidades denunciadas en las elecciones presidenciales de ese día. Las acciones armadas de este grupo guerrillero ocuparon gran parte de la agenda del conflicto colombiano entre 1974 y 1990, y Carlos Pizarro fue uno de sus artífices e ideólogos principales. El M19 se distinguió, en primer lugar, por una campaña publicitaria cubierta de misterio que antecedió a su presentación en sociedad. Así lo recuerda en un artículo el investigador Paulo César León Palacios, a partir de una serie de preguntas disparadoras que van directamente al corazón del movimiento y su identidad discursiva.
¿Por qué la comunicación de masas se planteó como elemento esencial del lanzamiento del M-19, siendo que era una organización político-militar? ¿Cómo fue posible que la imagen del M-19, siendo una guerrilla, causara tal nivel de polémica sin disparar una sola bala? ¡Pueblo de Corinto! ¡Por la paz siempre! ¡Pero con dignidad! ¿Qué tradiciones revolucionarias amalgamó el M-19 en el discurso de su surgimiento? El autor señala que el 14 de enero de 1974 apareció en el periódico El Tiempo un aviso de fondo negro y letras blancas que contenía un corto mensaje. Parásitos, gusanos, espere M-19. En los siguientes 3 días aparecieron en lugares similares avisos con frases como decaimiento, falta de memoria, espere M-19, o falta de energía, inactividad, espere M-19. Simultáneamente, esto mismo sucedía en los periódicos El Espectador y El Bogotano. Cuando se dio a conocer oficialmente, el M-19 ya instaló un modo distinto de hacer las cosas respecto a otras guerrillas activas en el territorio. En su primer comunicado oficial, titulado A los Patriotas, establecía elementos centrales de su discurso como la memoria y la revancha, partiendo de 2 acontecimientos, el del 19 de abril de 1970 y el del 11 de septiembre de 1973, el fraude contra Rojas Pinilla y el golpe a Salvador Allende. Tenemos un video en este canal también hablando de este suceso, el golpe de Estado a Salvador Allende en Chile. Se consideraron allí como consustanciales, pues en ambos casos el pueblo no estuvo en condiciones de hacer respetar su triunfo, y sin duda también por esa noción romántica de la consustancialidad de las luchas en América Latina. Así Pizarro se convirtió en un referente central. El diario El Tiempo destaca sus dotes como estratega militar en un artículo firmado por Diego Arias. La batalla de Yarumales, en lo alto de una montaña en Corinto, en el departamento del Cauca, y que tuvo lugar en medio de la tregua pactada en el gobierno de Belisario Betancourt. Fue la primera defensa de posición exitosa de una guerrilla en Colombia. Y allí Pizarro lideró cada detalle de esa confrontación que se prolongó durante 23 días. Pizarro ensayó también la creación de un fallido batallón América que, inspirado en los ideales de Simón Bolívar, de quien tenemos un video en este canal, buscaba crear una fuerza armada a nivel continental, uniendo fuerzas a otras experiencias similares que surgían en Perú, Ecuador, Venezuela y Uruguay. A medida que los años pasaban, el conflicto armado en Colombia fue tomando matices que a Pizarro lo preocupaban. Vivió quizás el momento más estremecedor de su vida como revolucionario cuando intentó encarar la tragedia provocada por el grupo disidente de las FARC, el Ricardo Franco, que perpetró la llamada masacre de Tacuelló, y cuando en medio de la ira y el dolor retó a muerte a su propio hermano Hernando Pizarro, segundo al mando de esa guerrilla en descomposición. La vida guerrillera de Pizarro parecía entrar en una etapa de repliegue. En septiembre de 1979, cercado por el gobierno de Julio César Turbay, fue capturado y llevado a la cárcel La Picota en Bogotá, donde permaneció detenido 3 años. Cuentan las crónicas sobre esa época que en su cautiverio se empezó a plantear el camino hacia la paz. Cuando quedó libre por la ley de amnistía, el líder rebelde pensó que su futuro ya no estaba entre las armas, la selva, la clandestinidad, pero no sería un camino lineal nuevamente. Hoy estamos en una sociedad donde se superponen las violencias y la única manera de encontrar una nación, unas posibilidades distintas en el siglo XXI es que asumamos con grandeza el paso hacia una forma de dirimir los conflictos diferente a como lo hemos hecho hasta hoy. La paz y la muerte. Entre 1983 y 1990 hubo varios intentos para la firma de un tratado de cese al fuego. Los primeros acuerdos de Corinto, Obo y Medellín no prosperaron y Pizarro lideró la batalla de Yarumales contra el Ejército Nacional después de lo que las guerrillas señalaron como una traición por parte del gobierno. A principios de 1985, como segundo comandante, Pizarro anunció que la tregua había terminado, estaba quebrada. Volvían a comenzar las operaciones militares.
El 6 de noviembre de ese mismo año, Álvaro Fayad, como comandante máximo del M-19, ordenó la toma del Palacio de Justicia en Bogotá y el secuestro de los magistrados de los altos tribunales. La paz parecía lejana y habría que esperar 5 duros años. Quedó finalmente sellada en Santo Domingo, Cauca, el 9 de marzo del año 90. Su discurso marcó una época. Esta es una decisión en la que nos vamos a jugar nuestras vidas y nuestros sueños. Nos enorgullece lo que estamos haciendo. Lo hacemos con la frente en alto y la mirada puesta única y exclusivamente en la patria, y lo hacemos sin claudicaciones, sin cobardías y sin temores en el alma. Se iniciaba para Pizarro una etapa muy diferente, un camino en la vida política democrática que se truncó en poco tiempo. Venimos de la guerra, conocemos sus horrores, conocemos sus demonios y conocemos también sus virtudes. Al borde del abismo, la nación colombiana hizo el alto. El M-19 se reconvirtió en partido político una vez que sus combatientes volvieron a la vida pública. Se inauguraba la época de la Alianza Democrática M-19. Pizarro se perfilaba como líder y cuadro político con una fuerte impronta del discurso bolivariano y la mira puesta en las alianzas conjuntas en el continente latinoamericano. A partir de allí, todo se aceleró a un ritmo sorprendente. Con una campaña de apenas una semana, Pizarro se presentó a las elecciones como alcalde de Bogotá y perdió, pero consiguiendo un tercer puesto nada despreciable para su aparición repentina en la vida política de la capital colombiana. Llegaría entonces su objetivo mayor. Anunció su candidatura a la presidencia de la República. Palabra que sí. La palabra tiene peso. La palabra en Colombia tiene que convertirse como la palabra de los abuelos nuestros, que se empeñaba y se cumplía. Solo habían pasado 7 semanas de haber dejado las armas cuando Pizarro abordó ese último vuelo a Barranquilla. El medio de comunicación Semana lo relató así. La aeronave llevaba el cupo completo, pero desde el abordaje hubo revuelo por la presencia del candidato presidencial de la Alianza Democrática M-19, Carlos Pizarro León Gómez. 8 minutos después de emprendido el vuelo, un joven sicario descargó una ráfaga de ametralladora al exguerrillero y aspirante a la jefatura del Estado. A 17.000 metros de altura, el capitán pidió pista para regresar de inmediato a Bogotá. En tierra esperaba una ambulancia que poco pudo hacer al recibir al candidato que había recibido no menos de 15 disparos en cuestión de segundos. Urgente, al parecer fue herido Carlos Pizarro León Gómez, el candidato presidencial del M-19. Según las primeras versiones, Pizarro León Gómez habría sido atacado en el interior de un avión de Avianca que se dirigía a la ciudad de Barranquilla. La conmoción por el magnicidio dio paso a una investigación que más de 30 años después sigue arrojando novedades. La hipótesis más fuerte indica que pocos meses antes del crimen, 2 jóvenes fueron reclutados por las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, para asesinar a 2 candidatos presidenciales. Andrés Gutiérrez Maya fue el responsable de terminar con la vida de Bernardo Jaramillo Osa, mientras que Gerardo Gutiérrez recibió la orden de ultimar al líder de la Alianza Democrática. Desde la DIJÍN y el DAS señalaron que el magnicidio había sido ordenado por el líder del cartel de Medellín, Pablo Escobar. Sin embargo, esta versión fue desmentida por el narco, que mediante una carta se alejó de este crimen, afirmando que había tenido una buena relación con los militantes del M-19. Gerardo Gutiérrez Maya, por su parte, era la única persona que podía revelar detalles del crimen, pero fue asesinado por uno de los escoltas del DAS, a pesar de que algunos testigos señalaron que el joven había soltado su arma en una clara intención de entregarse. El 26 de septiembre de 2023, El Espectador daba cuenta de nuevos giros en el caso, con la condena de un ex agente del DAS. Se trata de Jaime Ernesto Gómez Muñoz, antiguo integrante de la inteligencia colombiana. Un juzgado especializado condenó al ex escolta del entonces candidato presidencial a 20 años de prisión. La Fiscalía investiga si el general de la policía, Miguel Maza Márquez, participó en el plan criminal. Por estos hechos,
Ya fueron condenados los líderes paramilitares Carlos y Fidel Castaño Gil. Ese fue el detalle de la noticia. El crimen de Pizarro dejó abierta una incógnita que jamás podrá ser respondida. Un escenario hipotético, contrafáctico, que ya no ocurriría. ¿Habría sido posible que en 1990 Colombia hubiese tenido un presidente que menos de 2 meses antes había depuesto las armas? ¿Qué clase de líder democrático podría haber sido Pizarro de tener la oportunidad? Yo soy una persona que lucha por algo que cree y eso es lo que para mí tiene significado. Ahora, por supuesto que quiero que toda la gente pueda vivir mejor y quiero que la gente, independiente de dónde esté y qué comodidades tenga, luche. Y de alguna manera las comodidades no sirvan como un obstáculo para acercarse a quienes nada tienen. Yo creo que hay que empezar a construir una gran solidaridad entre quienes tienen muchísimas cosas. Yo no quiero comodidades para mí, yo quiero una nación grande. Solo quedará la duda latente y un crimen que aún parece guardar secretos. Aquí tenemos a mi hermosa Lupita, que se quiere despedir. Les quiero agradecer por haber llegado hasta el final de este video. Gracias a todos. Si les gusta ese tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal, activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Espero sus mensajes, sugerencias para futuros videos y también información que pueda complementar este video. Nos vemos en uno próximo. Hasta pronto. Bye bye.